Listos. Hola, una vez más. Es el FITS 2022, el encuentro global más importante sobre tecnología, innovación e impacto social. Llevo diciendo todo el día, yo no me puedo aprender, no porque no quiera, sino porque sabemos que el FITS no necesita a veces estos guiones, sino más bien esta oportunidad de conversar y interactuar con nuestros expertos, expertas, expertes y con toda la gente que nos está escuchando del otro lado de la pantalla. Así que les recuerdo, mi nombre es Marco Sandoval, soy el encargado de desarrollo institucional para México y Centroamérica de Wingu y tengo el enorme placer de presentarles en este momento a Alex Argüelles, coordinador de Comunal, quien nos va a dar una charla violencia digital en México, justamente sobre el tema de la violencia digital. Así que sin mucho preámbulo, Alex, arráncate, cualquier cosa, me apoyo, te pregunto, así que vamos. Vale, pues muchas gracias y también muchas gracias a todas las personas que... Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan desde diferentes partes de América Latina y ojalá también del mundo. Y en esta ocasión yo quería compartirles un poquito del trabajo que hemos venido haciendo desde Comunal, que es un laboratorio de resiliencia digital, donde justo a finales del año pasado publicamos un libro que se llama Violencia del Estado contra la sociedad civil. Y uno de los ejes que abordábamos ahí, que es básicamente una antología que recoge... Digital, solo para... Hay opciones, ¿sí? Okay. Claro, lo pueden encontrar en digital de descarga libre en nuestro sitio que es común.al y también si están en México pueden conseguir una copia impresa y pues lo recabado de las copias impresas se va para sostener servicios que ofrecemos gratuitamente para sociedad civil como una instancia de Jitsi en un servidor seguro, que es un programa para tener videollamadas, pero también estamos montando una instancia de PeerTube para un poco ir más allá de plataformas como Google y poder tener estas opciones para compartir contenidos, ¿no? Y pues, si no saben de qué está hablando Alex, búsquenla al ratito para que les cuente más a detalle de esas herramientas. Sí. Claro, y pues ya, justo parte de lo que abordábamos en esta antología es la experiencia de diferentes personas defensoras de derechos humanos, sobre todo en México, que han estado, pues ahora sí que en la primera línea de defensa de derechos humanos en el entorno digital. Uno de los temas que atraviesa esta antología tiene que ver con estas medidas tecnológicas cada vez más enfocadas a consolidar control por parte del Estado, ya sea menguando la privacidad a través de programas de vigilancia, que esto pues también resuena mucho con otros casos que hay en la región, como es recientemente El Salvador, Colombia, Chile, claro. Y pues bueno, también otro de los temas de los que hablábamos tenía mucho que ver con este tema de la vigilancia en el espacio público. Vigilancia que no solo va de poner cámaras de seguridad, sino además de reforzarlas con esta capacidad de recuperar datos biométricos. ¿Y qué sucede con los datos biométricos, no? ¿Qué sucede con nuestros datos personales? Y es un poco a partir de esas conversaciones que, claro, cuando nos imaginamos o pensamos cómo dimensionar este tema tan enorme que es la violencia digital, pero también que se ejerce por parte del Estado, de pronto llegan como otras dudas, ¿no? ¿Cuál es el rol de la sociedad civil si de pronto queremos tener estos diálogos con gobiernos para mejorar estas agendas y permitir que, pues claro, se nos ofrezca seguridad que no sea a costa de nuestros derechos? Y creo que ese es uno de los temas que particularmente desde Comunal más nos interesa. ¿Cómo podemos fortalecer a las personas que conforman la sociedad civil para que en medida que nos organicemos también podamos incidir en estas agendas de gobernanza, en estas políticas públicas y sobre todo en una protección corresponsable de nuestros derechos? Ok, te fuiste de una a explicarnos que tenemos un montón de problemas en materia de vigilancia, ¿no? De entrada. Pero si quieres nos regresamos un poquito y cuéntanos qué es Comunal, qué hace. Digo, ahorita medio nos contaste qué hace, pero creo que a eso le puede dar más contexto a nuestra audiencia para seguir la conversación. Claro, pues ya, como les contaba hace ratito, en Comunal somos un laboratorio de resiliencia digital. Y este tema de laboratorio tiene mucho que ver con pensar las pedagogías, no tanto como estas metodologías enquilosadas o estrictas de la seguridad digital, sino más bien pensar cómo podemos experimentar
diferentes modelos pedagógicos que sean liberadores. Esto va mucho de la mano de como todas estas cuestiones de Freire o las exploraciones de Bell Hooks, que parten de estas ideas de reconocer que tenemos diferentes modos de aprender. No es que unos sean mejores que otros, ni que ciertos modelos de seguridad digital sean mejores que otros, sino que dentro de nuestras experiencias diversas y únicas, tenemos diferentes necesidades. Claro. Entonces, a partir de esta experimentación comunitaria, colaborativa, la idea es impulsar a que más personas puedan reconocer en las tecnologías herramientas para procurarse, para sostener sus comunidades y a la vez que se reconocen estas tecnologías de esta manera, se desmonte la idea de que las tecnologías son instrumentos de control únicamente, que es como de una forma súper lamentable, hemos visto que los gobiernos, sobre todo en la región latinoamericana, han estado aproximándose a los usos de estas tecnologías. ¿Le queremos poner un nombre a alguno de esos? No al gobierno, sino sí a la herramienta que están utilizando. Pues ya, hablando de México, por ejemplo, lo que hemos visto con Pegasus, que es, pues sí, un tema donde hay muchísima tela de dónde cortar y que además, de nuevo, resuena con lo que ha pasado particularmente en El Salvador, pero también hemos visto casos de Pegasus en Polonia, en Nigeria, Kenia, también en España recientemente algunos. Entonces, claro, estas tecnologías son tecnologías que se están utilizando de una forma súper opaca y de una manera que reduce estas posibilidades de exigir rendición de cuentas a los gobiernos y de esta manera nos restringe las posibilidades de incidir en la protección de nuestros derechos. Claro. Es que hay como un montón de niveles por donde atajar este problema, ¿no? Porque por supuesto está papá, mamá, gobierno, no quiero decir ahí, vamos a quitarnos esa parte patriarcal, pero está ese ente que de una u otra manera vigila el comportamiento o el accionar de su población, pero me quedé ahorita pensando sobre todo con esto que decías de los biométricos. O sea, ahorita, por ejemplo, en el caso mexicano, no sé, en el caso de otros países, todos los bancos te piden tus biométricos ya forzosamente, ¿no? O sea, entregas ahí reconocimiento facial, te toman tu cámara cuando vas a abrir te toman tu foto cuando vas a abrir la cuenta, tus huellas digitales de todos tus deditos para que no haya ningún problema. Pero no solo eso, o sea, me preocupa lo de los bancos, pero al mismo tiempo es como, ok, tienes mis biométricos para, según cuidar más mi dinero. Podemos discutir eso o no. Pero de pronto hay otros muchos lugares donde te están pidiendo biométricos también para un montón de cosas. Vas al gimnasio y andas dejando tu huella digital. Entras al trabajo y tienes tu checador, ya no es tarjetita, ahora vas y pones tu huella digital. ¿Y quién está administrando eso, no? ¿Cuáles son los softwares también que están detrás de eso? ¿A quién les estamos dando toda esa información? También, digo, por supuesto, esa información llega a quien tiene dinero, ¿no? Y en este caso podría ser justamente quien recauda impuestos. Pero no son los únicos, ¿no? También hay, no sé, estoy poniendo cosas sobre la mesa a ver cómo nos vamos con esta charla. Es que justo, además, esto que planteas es súper interesante porque incluso cuando nos preguntamos cómo definir la violencia digital, hay una cuestión en que son brechas, no son brechas digitales, que es más obvio, pero también brechas educativas, que tienen que ver con cómo entendemos nuestros derechos. Por ejemplo, el derecho a la privacidad. En México tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Nos gustan un poco los nombres largos de nuestras leyes, también es un poco extraño, pero justo lo que pasa con esta ley es que establece estos derechos que se llaman derechos ARCO. Entonces tú tienes, en teoría, derecho a que cualquier particular que te pide datos biométricos, datos sensibles o datos personales, exigirle saber para qué quieres acceso a tu información, ¿no? Incluso rectificar si yo, por ejemplo, atravieso un cambio de identidad y alguien tiene mi dato de género, yo pedirles como, bueno, claro, en 2005 yo me identificaba como mujer, ahora soy una persona disidente de género, quiero que rectifiques ese dato. Yo también podría exigirles que cancelaran mis datos si yo ya no soy cliente de esa empresa, que borraran todos mis datos de sus bases de datos y además yo podría incluso pedir la oposición, que sería decir como, bueno, yo quiero que sigas teniendo mi nombre, pero ya no quiero que tengas mi número porque mandas una cantidad industrial de spam telefónico. No, gracias. Sin embargo, estos derechos ARCO realmente no muchas personas los conocemos y no muchas personas los exigimos. Entonces, eso también hace de alguna forma que esta brecha en el conocimiento sobre estos derechos nos impida ejercerlos, disfrutarlos y también, pues, exigir a las empresas o particulares que tienen nuestra información que sean corresponsables de esa información.
Y ahora, con esto no quiero decir que sea responsabilidad de las personas únicamente hacernos cargo de esto. Se necesitan políticas públicas, se necesita como un montón de información y además también se necesita que organismos como el INAI en este caso, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información en México, se ponga las pilas para evitar que este tipo de arbitrariedades, o sea, no puede una empresa decir, para mantener la seguridad de mi edificio o de mis oficinas, voy a menguar la privacidad de las personas que aquí trabajan o que visitan este lugar. Sí, cámaras por todos lados. O incluso, ¿no te ha pasado que llegas a un edificio y te piden que dejes tu identificación a la entrada? Sí, para que me sumen a un partido político. Eso, híjole, es perdonado, pero es una práctica que se ha Común. normalizado. Exacto. Y es una práctica, pues, que no es legítima, vaya, porque perjudica nuestra privacidad y nada puede estar por encima de nuestros derechos. Nuestros derechos no son monedas de cambio y sacrificarlos de ninguna manera nos asegura estar seguros, ¿no? Sí. Y además justo eso, regresando como al tema digital, ¿no? Porque este ejemplo del siempre es poderoso, que es, ok, yo te lo dejo ahí en la entrada del edificio para visitar a mis amigos y no sé qué pasó en esas horas. Paréntesis, tuvimos el caso de un amigo que lo logró con el INE, estuvo un ratito ahí y de pronto ya le habían solicitado un crédito. ¿No? O sea, ya estamos también en ese nivel. Luego charlamos de ese caso para atenderlo en otra agenda. Pero bueno, regresando como a estos entornos digitales, ahí me enganché con el ejemplo, ya no sé qué te iba a preguntar. Perdón. Seguía como era con la línea de los biométricos. Ponnos otros ejemplos de violencia digital y ahorita llego a la pregunta. Pues también algo que está sucediendo mucho en nuestro país, pero que también sucede en otros países de la región, tiene que ver con este monitoreo digital que se hace específicamente a personas que son activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas. Que, bueno, este monitoreo digital, como muchas otras manifestaciones de violencia, no es una violencia única. Se compagina con censura, se compagina con hostigamiento, acoso u otros tipos de violencia que buscan menguar la libertad de expresión. Y es importante. La libertad de expresión, cuando se coarta, no solo afecta a quienes enuncian, sino también a quienes se benefician de esa libertad de expresión. Entonces, si vivimos en un país, como es el caso de México, donde tenemos lamentablemente índices muy altos de violencia contra periodistas, la violencia no solo es la violencia que reciben las personas periodistas directamente, sino también la violencia que se ejerce a las personas que no podemos tener acceso a la información que estas periodistas O que nuestra comparten. información está totalmente sesgada, ¿no? Exacto, y eso va a repercutir directamente en nuestras posibilidades de ejercer esta participación democrática, que a su vez es una participación política. Claro. Entonces, claro, si empezamos a ver las ramificaciones de estos tipos de violencia, suenan muy exóticas o como muy novedosas cuando se les ponen estos nombres digitalosos, realmente nos damos cuenta que las afectaciones que producen generan una serie de rompimientos muy profundos en el tejido social. Y eso va a afectar también nuestras maneras de organizarnos, nuestras maneras de generar incidencia y también nuestras posibilidades de transformar estos entornos que hoy por hoy son violentos para la sociedad civil. Claro. Ya me acordé lo que te quería preguntar. Ahora que pues, bueno, retomo la palabra. El tema de los procesos, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decías ahora sobre particulares, yo tengo el derecho de exigirles a ellos que puedan borrar todos mis datos y yo no soy cliente así. Pero hay mucha opacidad en ese proceso, ¿no? O sea, que te mando un correo para que lo hagas y tú te haces cargo de, o te llena un formulario y otra vez te estoy dando datos, o cómo carambas es ese proceso, ¿no? Ahí es como bastante turbio. Y preguntar también si eso funciona de igual manera como para gobierno. Oye, yo no sé, voy a decir una tontería, yo no quiero tener CURP, no sé si eso puede pasar. No creo, porque es uno de los mecanismos como ellos tienen control sobre los impuestos, sobre un montón de elementos, pero si la ley ARCO dice que yo puedo hacer esa demanda, estaría raro, ¿no? Bueno, yéndome como de atrás para adelante, tú no podrías renunciar a tener tu CURP, porque tu CURP es una clave de tu identidad redundantemente. O sea, pero tú podrías pedir que se modificaran ciertas cuestiones de tu CURP, como el caso de género, por ejemplo, que el género es una de las letrillas o de los caracteres en la CURP, ¿no? Sin embargo, en teoría,
Todas las iniciativas, empresas, sean particulares o de gobierno, deben tener un aviso de privacidad. Ujú, Y en ese aviso de privacidad debe establecerse cuál es el procedimiento para ejercer tus derechos ARCO, ujú, ya sea a través de un correo, a través de un número, a través de que vayas y te presentes en ciertas oficinas, como sea. ujú, Pero además, también dentro de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se establecen ciertos plazos. Por ejemplo, si yo estoy exigiendo mi derecho de cancelación y yo ya contacté a la iniciativa por correo, viendo su aviso de privacidad, ujú. tienen 15 días hábiles para contestarme y decirme como que ya empezamos el proceso, va a tomar tantos días, este va a ser como, no sé, un documento donde yo certifico que ya borré tus datos. Ujú, Y si yo no recibo eso en 15 días, yo puedo ir directamente al INAI a presentar una queja. Y esto va a aplicar tanto a particulares como a gobiernos. ok, Bueno, a instancias de gobierno más sí, bien. sí, Entonces, está ese tema, pero también, de nuevo, el tema de los procedimientos, si yo no tengo aviso de privacidad, pues entonces tú como persona usuaria, además, vas a como- hacer como quieres tú, ¿no? claro. Y quizá poniéndonos en el lugar de estas empresas que están recopilando datos o particulares, no tengo mi aviso de privacidad, o si lo tengo y no cumplí mi propio procedimiento, ¿a qué tipo de sanción me puedo hacer acreedor? Entiendo que va a depender del tipo de dato, porque también, por ejemplo, no es lo mismo recuperar datos personales como solamente el nombre, por ejemplo, o Ujú, el correo electrónico personal o tu número de teléfono, a que yo esté recopilando también datos sensibles, que pueden ser tu preferencia sexual, tu ujú, género, tu identidad religiosa, por ejemplo. Si son datos sensibles, esas pueden ser sanciones más graves, por lo que implica. O sea, un dato sensible puede ser de una persona que reciba discriminación por ciertas prácticas horribles en nuestras sociedades, pero en ujú, el fondo, claro, hay diferentes matices y todo también depende de las posibilidades de diálogo que tengan estas instancias. ujú, Algo que, por ejemplo, un caso que yo creo que puede ser muy atractivo para quienes nos escuchan, tiene que ver con iniciativas de la sociedad civil ujú. que hacen encuentros, ¿no? Y hacen un formulario en Google y te piden como que registres tu nombre, tu correo, o incluso, pues ya cuando son iniciativas de comunidad LGBT, Ujú. que pongas, ¿no? A qué parte de la comunidad perteneces o con qué comunidad específica te asocias. Claro. Y esos son datos hiperdelicados y se recuperan desde la buena fe, como de esto es nada más para tener como un registro de cuántas personas van a venir, por Sí, porque ejemplo. sociedad civil somos todo Exacto. bien, todo buena onda, queremos cambiar el mundo, ¿no? Pero en el fondo también tenemos responsabilidades legales. Claro. Y eso es como, claro, se vale estar aprendiendo, pero lo que no se vale es como, justo, ya siento que hay un momento en el que tenemos que asumir esta corresponsabilidad y madurez en nuestras iniciativas. Ujú, Y también hay en México, afortunadamente, varias, pues sí, varias iniciativas como Segu Digital, ujú, está SocialTIC, está la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, incluso desde Comunal, ujú. que podemos súper apoyarles en ir descifrando y desmoronando todo este tema del aviso de privacidad en nuestro país, que es una obligación. Entonces, no importa que ustedes no estén consolidándose como una AC per se, Ujú, pero si ustedes ya están recuperando este tipo de datos, tienen que cumplir con el aviso de privacidad. Y de hecho, si ustedes entran al sitio de Comunal como un puntual, ujú. en la parte de hasta abajo pueden ver nuestro aviso de privacidad, que es un formato bastante copy-pasteable. Y si tienen dudas, podemos Cambiarle los nombrecitos acompañarles. y algunos. Bueno, pues así leerlo y Claro, como internalizarlo. adaptar lo que sí me sirve, Sí, ¿no? exacto. Ok. Y si necesitan apoyo en eso, con todo el gusto y todo el cariño, podemos acompañarles a navegar, porque también el abogañol es Sí, intimidante. es complicado, ¿no? Entenderle Sí. al gremio de los abogados. Sí, es todo un idioma aparte. Ujú. Según ellos también hablan español, pero yo a veces lo dudo. Dice acá Karina en el chat que si por favor le recordamos dónde podemos encontrar esta información sobre seguridad de datos. Seguridad de datos, o más bien como datos personales. Claro, si necesitan una asesoría directa sobre tema de datos personales en como territorios o entornos digitales, yo les recomendaría que se acercaran a la Red en Defensa de los Derechos Digitales y si necesitan información sobre cómo fortalecer sus iniciativas de sociedad civil en cuanto a generar avisos de privacidad o generar estas cuestiones de resiliencia, pueden encontrarnos a nosotros en Comunal, nuestro sitio es común.al. Y así. Genial. Bueno, es que es un temazo y siento que si ahorita le picamos a algo, nos vamos a extender otros 15, 20 minutos y ahorita justo que tuvimos ese espacio como para respirar, quizá podemos medio cerrar. Y en lo
si quieres, si te ocurre algo que digas, yo tenía que decirle esto a toda la audiencia del Fit, velo pensando, mientras hago el anuncio del ganador de la encuesta de Twitter de hace unos minutos. Ya fue la Fundación ACPO o ACPO, que logró la mayor cantidad de votos en Twitter, y se acreditarán $5,000 en publicidad en Twitter. Muchas felicidades, $5,000, está buenísimo en Twitter. No se los van a dar en efectivo, solo es en publicidad, entonces, o sea, sí, emocionense muchísimo, pero no va a ser dinero, no va a ser cash flow, ¿no? Que a veces esto nos adolece a muchísimas organizaciones. Así que muchas felicidades a la Fundación ACPO. Entonces, regreso contigo, Alex. ¿Qué es lo que sí o sí debe saber la comunidad del FIT respecto a la violencia digital en México? Creo que es muy importante que aprendamos cómo convivir con las herramientas digitales, de modo que estas herramientas, tecnologías, plataformas puedan ser utilizadas justamente como herramientas que fortalezcan las iniciativas de la sociedad civil. Porque de lo contrario, vamos a seguir viendo cómo cada vez más los gobiernos van a utilizar las tecnologías como herramientas de control, que eventualmente se van a convertir en cajas negras, difícilmente en el grueso de la sociedad civil vamos a poder abrir para poder entender quiénes son responsables de sus usos y qué impactos tienen sus abusos, ¿no? Entonces, esa sería mi invitación. Aprendamos juntos y hagámoslo sin miedo. O sea, la verdad es que no hay personas que puedan ser todólogos, especialistas permanentes. Sí. Y si estamos en estos constantes procesos de aprendizaje, qué mejor que hacerlo acompañados. Claro, y si me lo permites, seguir abriendo estos espacios de diálogo a partir de festivales como el FITS, por supuesto, o como los que organiza CEMEFI o los que organizan otras grandes organizaciones, como tener ese pequeño espacio donde podamos seguir hablando respecto a cómo son nuestras interacciones en el mundo digital y cuáles podrían ser las mejores prácticas frente a eso, que es vital que lo sigamos haciendo, porque además, post pandemia, ¿no? Con este crecimiento exponencial de un montón de gente que no estaba acostumbrada a utilizar Internet y que ahora todo el mundo tiene sus aplicaciones bancarias, mis abuelitos ya tienen sus redes sociales, o sea, todo esto ha cambiado de una manera brutal en muy poquito tiempo, ¿no? En 2 años nos transformó algo que parecía que iba a tardar mucho tiempo más, entonces es de total relevancia estar al pendiente de eso. Y una vez más, regresando a algo que decías, estamos tocando otra vez el tema de resiliencia. Van 3 veces en el día, o sea, 3 charlas que hablan de eso directamente y varias otras que lo fueron mencionando en las redes. Entonces es algo que tenemos en este momento súper pendiente y que estamos construyéndolo entre todos para lograr hacerlo de la mejor manera. Así que, Alex, no sé, ¿algún otro comentario de cierre? ¿De cierre oficial? O de seguir conversando, no pasa nada, ¿eh? No, pues, eso estamos. La verdad, mil gracias por este espacio. Como dices, es súper importante podernos escuchar, retroalimentar, aprender de nuestras experiencias diversas y ojalá también aprovechando que es el mes del orgullo, podamos incorporar justo esta diversidad de experiencias como una forma que nos nutra y nos fortalezca y que no nos siga nutriendo estas narrativas de odio y pues disolución del tejido social tan necesario. Y ya que tocaste el tema, no, también es una comunidad bastante atacada en los entornos digitales, ¿no? No sé si la más, pero sí es una de las que le llueve muy seguido, ¿no? Entonces también ahí, si está parte de la comunidad escuchándolos ahorita en la audiencia, insisto, contacten a Alex, contacten a varios colectivos y organizaciones, proyectos que tienen como su columna vertebral la seguridad digital, para que sean justamente estos expertos quienes puedan compartir con ustedes las mejores prácticas, ¿no? Bueno, pues ya hice el anuncio del ganador. Ya estamos cerrando la conversación con Alex. Aquí te me puedes interrumpir en el momento que tú quieras, no te preocupes. Recordarles que mañana tenemos todavía otro día muy largo. Desafortunadamente, el escenario acá en México deja de ser presencial. Nos vamos directamente a la virtualidad. Pero ha sido una experiencia muy entretenida entre que vienen, van, entre que recorrimos el espacio, entre que se nos conectaban desde Veracruz, desde Argentina, desde Brasil, desde un montón de lados para estar conversando aquí con usted. Más entero agradecimiento a nuestros traductores de lenguaje de señas mexicano. Estuvieron como unos cracks durante todo el día. Muchísimas gracias. No sé si se pueden traducir esa palabra.
pero bueno, ya la dije, está medio complicado. Por supuesto, a todo el equipo de transmisión, acá David, Cami, Diego, Najael, es que tienes un nombre bien poderoso, hermano, no lo quería decir mal. Entonces, que fuera la gente que nos estuvo apoyando acá en la transmisión, les agradecemos muchísimo. Y bueno, el comercial también, los que están cercanos aquí a Espacio Nativo y en Ciudad de México, si quieren venir en un ratito más a convivir con el equipo de Wingu México por este cierre del día presencial, pues vénganse para acá, vamos a tener una actividad bastante simpática. Y pues diviértanse y vengan con nosotros. Dicho esto, mañana seguimos. Muchísimas gracias. #FITS2022. Nos vemos mañana.